Cuando usted se encuentre donde no desea estar. Este sermón basado en el libro de los Hechos. Dios nos ha traído su mensaje, no solamente a través de mandamientos, de inferencias. También encontramos la verdad en los relatos, las historias, las aventuras, los problemas, las dificultades de los hombres y de las mujeres que nosotros leemos en la Biblia. Me encantan los relatos, me encantan las historias. Y particularmente en el libro de los Hechos, me encanta mucho las aventuras, y no tanto aventuras, sino todo lo que vivieron los discípulos, particularmente el apóstol Pablo. Entonces, el título de esta lección es Cuando usted se encuentre donde no desea estar. Vamos a comparar el viaje del apóstol Pablo a Roma, que fue el último viaje, con nuestro viaje en el mar de la vida. Vamos a mirar, hermanos, un paralelo porque lo podemos trazar. Y al igual que Pablo, nosotros no siempre nos encontramos donde esperábamos estar. A veces los planes que tenemos a futuro, nuestros proyectos de vida, dan un giro y cambian nuestra ruta. Y a veces nos encontramos en situaciones y en lugares que no teníamos nosotros planeado. Tomemos un momento para echarle una mirada en el mapa, el viaje del apóstol Pablo a Roma. Y vamos a marcar una línea recta imaginaria desde Cesarea, donde se inicia el viaje del apóstol Pablo hasta Roma. Este era el plan del apóstol Pablo, ir a Roma. Pero este es el plan en la mente, en los propósitos del apóstol Pablo. Pero comparemos la ruta verdadera que Pablo tomó y que quizás él no se esperaba. Entonces, hermanos, dice ahí que la ruta verdadera era, entonces tomó el barco hacia el norte, costa arriba, hacia el oeste, cerca de la costa de lo que se conoce como Turquía, luego al sur, hacia la isla de Creta, luego hacia el oeste, hacia Buenos Puertos, finalmente hacia el sur y luego hacia el oeste, con alguna mezcla de movimientos. Usted puede ver norte, sur, hacia el oeste, etcétera, etcétera. Y el barco entonces fue llevado a través del mar Adriático, se levantó una tormenta y se encontraron en la isla de Malta. Entonces Pablo no fue a Roma inicialmente, sino que se encontró en la isla de Malta. No fue sino hasta después de considerables demoras, desvíos, naufragios. Los viajeros entonces enfilaron hacia el norte nuevamente y salieron de Malta hacia Roma. Pero vamos a detenernos, hermanos, en este viaje hacia Malta. La vida es así para muchos de nosotros. La vida de algunas personas pueden ser trazadas como una línea recta, como un plan, desde el inicio de sus metas de la vida, prosiguiendo sin desviarse hasta el cumplimiento de las mismas o de los mismos planes y las mismas metas. En cambio, las vidas de otras personas toman inesperadas contorsiones, giros, desvíos de su ruta. Por ejemplo, en estos días hablaba yo con una conocida a quien les estábamos predicando el evangelio y decía que su vida cambió. Su esposo le abandonó, perdió su trabajo, ahora se encuentra en una situación diferente. Tenía planes desde el 2020, pero llegó el 2021 y su ruta y su plan cambió. Ahora se encuentra en un lugar donde ya no quiere estar. ¿Cuántos de nosotros, cuántos en todo este mundo, desde el 2019 teníamos planes, propuestas, teníamos muchas cosas interesantes para el 2020, pero nos encontramos en un lugar donde no queríamos estar? Perdieron el trabajo, algunos pensaban estar viajando, se encontraron en los hospitales luchando con una enfermedad y murieron. Esta vida, hermanos, es como este viaje que Pablo tuvo
hacia Roma, pero resultó, hermanos, en la isla de Malta. Cuando Pablo se halló a sí mismo en la isla de Malta, obviamente es un lugar donde él no quería estar, porque él quería ir a Roma. Lo había manifestado en Hechos 19, versículo 21. Dice el apóstol Pablo: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Se había propuesto, dice ahí, en su plan, en su mente: tengo que ir a Roma. ¿Y quién no? ¿Qué predicador no quería ir a Roma? Si Roma era el centro del imperio de aquel entonces, el que gobernaba el mundo. ¿Y cómo no ir a Roma a predicar el evangelio allí? Bueno, sabemos que Pablo no inició la iglesia en Roma, pero un deseo que él tenía profundamente es ir a visitar Roma. Pero como decimos aquí en Colombia, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo están jalmando. Es más, Pablo, cuando le escribe la carta a los cristianos en Roma, les habla del plan que él tenía, del deseo que tenía de ir a visitarles. Romanos 1, del 9 al 15, el apóstol Pablo dice: porque deseo veros, deseo conoceros. Pablo dice: hermanos, oren por mí para que al fin pueda tener un buen viaje a ir a conocerlos, estar con ustedes. Quiero compartirles algún don espiritual, quiero predicarles el evangelio, conocer las diferentes congregaciones establecidas en Roma. Pensemos un momento que también los hermanos en Roma querían conocer a aquel grande apóstol del que se hablaba, aquel grande apóstol a los gentiles que había recorrido todo el imperio y que a Roma no había llegado. ¿Quién no quería conocer también al apóstol Pablo? Hasta acá entonces, hermanos queridos, los planes de Pablo, los planes de Pablo. Entonces, cuando Pablo se halló a sí mismo en Malta, obviamente no era el lugar que él quería visitar. Pero entonces, hermanos, miremos un poco acerca de lo turbulento, los desvíos, todo lo que aconteció con el apóstol Pablo. Él quería estar en Roma, sí, pero en Hechos 21, del 27 al 36, estando allí visitando la iglesia en Jerusalén con Trófimo, fue arrestado porque pensaban que habían metido a Trófimo en el templo. Este arresto entonces alborotó completamente toda la ciudad. No escucharon al apóstol Pablo, lo arrestaron, lo estaban condenando y aquí se levanta un juicio que durará muchos años con el apóstol Pablo. Pablo en Jerusalén entonces planeaban matarle, los centuriones le liberan y una vez más entonces el apóstol Pablo lo encontramos yendo entonces a Cesarea. Allí en Cesarea los gobernantes, Félix, Agripa, todos estos escucharon a Pablo. Su caso se dilataba cada vez más. Algunos querían una propina, algunos querían un beneficio del apóstol Pablo. Viendo que esto no avanzaba, Pablo entonces aquí, 2 años que permaneció en Cesarea, apela a César, porque él tenía un derecho romano, puesto que era ciudadano romano. A César has apelado, decían los líderes, a César irás. Entonces el apóstol Pablo emprende este viaje por el Mediterráneo. Unas cuantas semanas estaría Pablo entonces allí en Roma, pero no como quería él, porque aquí su ruta cambió, no como predicador, llegó como un preso, como alguien que había cometido un grave delito y con un juicio que nadie sabría hasta acá en que iba a terminar. Emprende entonces el apóstol Pablo el viaje por el Mediterráneo, pero el mar Adriático hizo que sus planes no se pudieran llevar a cabo. Dice la Biblia entonces que ellos pensaban que habían llegado a tierra, pero no llegaron a tierra, naufragaron. A los enseres y todo lo que tenían en la nave, después de varias semanas y semanas de naufragio, ellos les tocó deshacerse de los víveres y de las cosas más pesadas.
Quedaron simplemente a merced de un poco de comida, un poco de comida. Muchos ya estaban pensando que no iban a sobrevivir. Habían perdido entonces la esperanza de que no iban a llegar a su destino. El apóstol Pablo les consoló, puesto que una noche dice ahí que le apareció un ángel. Pero vamos a leer ahí, hermanos, el versículo 27, venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, pero no. Como les dije ahora, hermanos, todos somos llevados a través del mar de la vida. ¿Cuántos de nuestros planes han sido truncados? Y este mar de la vida nos ha llevado a estar en lugares donde nosotros no quisiéramos estar. El Señor les acompañó porque Dios es bueno. Dios, hermanos, no quita las tormentas de la vida. Dios a los cristianos no les ha prometido una vida color de rosa. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando usted o la vida o la condición o esta situación toma un rumbo diferente, Dios le acompaña en ese rumbo. Dios se mete con uno. Y ahí estaba Pablo, acompañado por el Señor. Ahí estaba Pablo, hermanos, cuidando al apóstol, no quitándole la tormenta, pero sí dándole la fuerza necesaria a él, para que él fuera el instrumento, para que animara y alentara a todos los que en ese momento crítico estaban ya pensando que no tenían esperanza de vivir. Bueno, hasta que por fin, en una noche, hermanos, bueno, viendo que estaban prontos a llegar, el centurión decidió matar los presos, al igual que Pablo, porque estaban cerca de tierra y pensaban entonces que la nave iba a perecer también, entonces iban a escapar. Fue la intervención entonces del centurión que impidió que no se matara a estos reclusos, que se les diera la oportunidad de vivir. Dice ahí, hermanos, usted lo puede leer en Hechos capítulo 27, en donde se narra esta gran lucha que tuvieron ellos por la vida, en poder salir bien librados de esta situación. Bueno, al fin entonces ellos, viendo que no podían salvar la nave, Pablo les dijo que los que pudieran nadar por sí mismos lo hicieran. Y aquellos que no, que se valieran entonces de tablas, de madera, de alguna cosa que había quedado de la nave para que salvaran sus vidas. Del capítulo 27 hasta el 13 al 44 encontramos nosotros el naufragio del apóstol Pablo y de 250 y algo de tripulantes que componían y estaban realizando este viaje. Pero bueno, hermanos, entonces, lo que nos compete en esta maravillosa lección. Cuando Pablo se halló a sí mismo donde no deseaba estar. Y vamos a aprender qué hizo y también cómo se comportó en una situación semejante. Y vamos a trazar un paralelo entre el viaje de Pablo y nuestras vidas. Para que usted y yo, hermano querido, hermana querida, para que usted sepa qué hacer cuando se encuentre en una condición que usted no había planeado o que no deseaba estar, y cómo debemos comportarnos en una situación semejante. Pablo entonces está ahí en Malta. Hechos capítulo 28, versículo 1, dice Lucas que la situación pudo haber sido, peor. Hechos capítulo 28, versículo 1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta. En otras palabras, podemos decir, pudo haber sido peor. Estando ya a salvo. Esto es algo muy interesante, hermanos. Imagínense entonces en la playa, todos ellos esforzándose por recuperar el aliento,
Al mismo tiempo otros sobrevivientes y todos empapados, forcejeando hasta llegar a la playa. 276 hombres mojados, hambrientos, temblando de frío, acurrucados unos con otros, y van apareciendo el resto del personal en la playa. Se vuelven a mirar al agitado mar lentamente y ven cómo el barco se desmantela y se hunde. Pero ellos están a salvo. Muchos pudieron haber dicho, pudo haber sido peor, pero salvamos nuestra vida. ¿Qué cree usted entonces que fueron sus pensamientos? Imagínese, el dueño del barco pudo haber tenido lágrimas en sus ojos, pues el barco y toda la carga se perdieron. Pero imaginémonos que la mayoría, incluso Pablo, estaban sencillamente, Señor, gracias, porque al menos estamos vivos. Una oportunidad más en esta tierra para seguir luchando. Malta, hermanos, se dieron cuenta que se llamaba la isla. Supimos que la isla se llamaba Malta, pero nuestros planes eran Roma, pero aquí nos encontramos en el lugar que no teníamos planeado. Esto fue lo que Lucas registró. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta, una accidentada, una pequeña isla de unos 30 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Se encontraba a unos 24 kilómetros al sur de Sicilia, en el Mediterráneo, entre Italia y el norte de África. Malta había sido colonizada por algunos comerciantes fenicios hace mucho tiempo, pero por allá para el año 218 antes de Cristo, Malta llegó a ser y a estar bajo el régimen romano. La palabra Malta se la colocaron los cananeos porque Malta significa, hermanos, significa refugio, y fue refugio para muchos marineros fenicios y otros, pero acá Malta llegó a ser entonces el refugio del apóstol Pablo y de sus compañeros. ¿Pudo haber sido peor? Claro que sí, pero al menos estando ya a salvo, dice Lucas, nos salvamos, estamos vivos. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Quizás nuestros planes no resultaron como nosotros teníamos pensado, pero Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Nadie pereció sino las cosas materiales. Jesús mismo lo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde ladrones y minos corrompen, o donde la polilla del orón y el orín corrompen. Las cosas materiales, hermanos, pasan. Nuestros planes se destruyen, pero si usted está vivo, hay una gran razón para que usted esté agradecido con el Señor. Hay que verle el lado bueno a las cosas. Es lo que Lucas registra en Hechos capítulo 28, versículo 2, que hicieron Pablo y todos los de la tripulación. Hay que verle el lado positivo de la situación. No todo era malo, pero vamos a mirar las cosas buenas de las situaciones difíciles y de aquellas condiciones o lugares en donde nosotros no quisiéramos estar. Dice la Escritura, hermanos, que los naturales, o sea, pues los habitantes de Malta, algunas versiones traducen bárbaros, pero es muy poco probable esa traducción. Más bien los naturales o los que vivían ahí en la isla. Los naturales nos trataron no con poca amabilidad. Bueno, entonces dice ahí, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Se registra entonces que era finales de octubre, principios de noviembre. Y en esa temporada, hermanos, la temperatura había descendido. 50 grados Fahrenheit, para nosotros eran 10 grados centígrados o menos en aquella parte del Mediterráneo. Lo suficientemente frío
para que uno imagínese empapado, sin energía, sin fuerzas, bajo la lluvia que azotaba en estos momentos, un aguacero el tremendo. Para unas pocas personas, hermanos, durante unas 2 semanas que estuvieron allá en alta mar, qué cálido debió haber parecido aquel fuego, tanto en lo emocional como en lo físico. Hay que ver el lado bueno de las cosas. Tenían un fuego. Al menos tenían, hermanos, donde calentarse. Y el lado bueno de la situación tan crítica era la amabilidad de los nativos, que era extraordinaria. Pues, hermanos, mire, era común que piratas de tierra firme esperaban los barcos fenicios que estaban también a punto de naufragar, porque el mar Adriático es bien complicado para navegarlo, pero los piratas se abalanzaban sobre sus víctimas, saqueaban los barcos, mataban la tripulación, a veces la tripulación se convertía en esclava, le robaban a la tripulación, se llevaban la carga de todos esos barcos o todos los barcos que anclaban también. Pero qué sorpresa, hermanos. Una agradable bienvenida fue para estos hombres. Los trataron con hospitalidad por los nativos de Malta. Aun cuando la situación, hermanos, siempre sea crítica, véale el lado bueno a las cosas, porque las cosas siempre tienen el lado bueno. Déjeme añadirle una última sugerencia en el versículo 2. Cuando los problemas lleguen, no solo es cierto que podrían ser peores, hay situaciones muy difíciles, pero también es cierto que si miras atentamente puedes hallar algo de bueno en cada situación. Imagínense entonces con las manos extendidas hacia las llamas, sonríen y nos dicen, por ejemplo, debes reconocer que este fuego se siente lo bastante bien. Hermanos, nuevamente nos ha tocado una parte débil de nuestra disposición. Tendemos nosotros siempre a verle el lado oscuro, el lado negativo de la situación y quedarnos ahí, en lugar de mirar el lado brillante de las cosas. Cuando los desafíos de la vida llegan, es más probable que nos inclinemos, hermanos, siempre a mirar el problema en lugar de ver alguna oportunidad buena de una situación. Una vez un compañero decía en su trabajo, porque habían perdido el trabajo y otras cosas, alguien le decía, piensa positivo. Y él le contestó, estamos pensando positivo en que esta aventura va a terminar en un desastre. Así pensamos nosotros. Venga, pero usted qué me viene a mí a decir, usted no está en mis zapatos, usted no sabe qué es esta situación que yo estoy viviendo. ¿Cómo que piense positivo? ¿Cómo que le vea el lado bueno de las cosas? Pues sí, déjeme decirle que cada situación difícil tiene un lado bueno, tiene un lado positivo. Y aquí vemos entonces a estos hombres teniendo un lado bueno y aceptando la situación. Los trataron con humildad y al menos tenían un fuego en donde calentarse. De hipotermia entonces no se iban a morir, gracias al Señor. Ahora, hermanos, sáquele partido a la situación. Sáquele partido. Hechos 28, versículo 3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Entonces Pablo, dice ahí, recogió algunas ramas secas, qué interesante, y las echó entonces en el fuego. William Barclay dice, Pablo era la clase de hombre que no podía soportar no estar haciendo nada. Había una fogata que había que mantener encendida. Y Pablo entonces dijo, hay que seguir trabajando por esta fogata. Pablo estaba recogiendo leña para la misma fogata. McGarvey dijo también, Pablo no era un predicador al estilo actual de clérigo.
el cual no es particularmente inclinado a ensuciar sus manos con trabajos humildes, y que espera que todos estén listos para servirle mientras él persevera en su dignidad y se queda como espectador. Pablo no era de esa categoría. Hay que recoger ramas, vamos a recoger ramas. Hay que mantener este fuego, sí. Vamos a sacarle partido entonces a la situación y vamos a apoyar y trabajar por la situación. Pablo no era la persona que se quedaba ahí como espectador, quejándose, lamentándose, murmurando, quizás renegando. No, hermanos, esta es la situación que tenemos. Bueno, miremos a ver qué podemos hacer por mejorar nuestra situación. El apóstol Pablo, hermanos, se había pasado toda una vida trabajando con sus manos. Hechos 20, versículo 34. Él podría decir, no soy demasiado bueno como para recoger aquí rastrojo, leña. No dijo así. Ahora Pablo, su situación había cambiado. Quiero decirle lo siguiente, hermanos, ninguna tarea es demasiado pequeña para el siervo de Dios que tiene el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 hasta el versículo 13. Sáquele partido, hermanos, a la situación. No te desmorones. Generalmente las personas en una situación semejante se desmoronan, se rinden, se echan a perder. Hechos 28, versículo 3 al 6 dice, entonces habiendo recogido Pablo alguna rama seca, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Bueno, ¿podía ponerse peor la situación? Sí. Pablo pudo haber dicho, pero ¿cómo puede ser posible? Naufragué, me están juzgando a Roma, tengo un juicio, aparte de esto hago el viaje y naufrago, llego aquí a un lugar que no quiero estar, mojado, hambriento, por poco perdemos la vida y ahora llega y me pica una culebra. Alguien podría decir, es que Pablo sí es muy salado y lo podrían afirmar con toda seguridad, muy salado o como dice, muy de malas. Ahora al caído caerle y al caído acabarlo de arrastrar. No. Pero bueno, Pablo, hermanos, no se demoró, no se desmoronó, no se rindió. Es más, dice ahí el versículo que la gente empezó a juzgarlo y a señalarlo como un hombre homicida. Después de que esta víbora se le prendió, huyendo del calor, se le prendió de la mano, esperaban entonces que le picara, y si fuera así, entonces este hombre era un malhechor. Ciertamente, dice ahí, este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no le deja vivir. La gente, hermano, siempre está presta a juzgar la situación de las personas. Y más cuando la persona se encuentra en una calamidad, en una prueba muy difícil, o sus planes se echaron al piso y ha fracasado en la vida. Siempre, hermanos, muchos de nosotros y muchas personas tendemos a juzgar la situación. Quién sabe qué hizo. Quién sabe qué situación se metió. Eso es por lo malo que es una persona impía, por eso le está pasando lo que le está pasando. La gente oscila de un extremo a otro. Aquí entonces ellos llaman al incidente porque Pablo había sido probablemente picado por esta culebra. Es un homicida. Es un hombre culpable y Dios le está castigando. Quizás se lo merecía, decían ellos. Pero si seguimos leyendo el versículo 5 y 6, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se le hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Qué voluble es la gente.
Y cuando digo la gente, incluye también los mismos miembros de la iglesia. Hoy lo están coronando a uno, mañana ya lo están crucificando. El juicio del hombre siempre ha sido un juicio imperfecto. Por eso Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué lo dijo? Porque nosotros como seres humanos no sabemos la realidad de las cosas. Nunca podremos llegar a saber a ciencia cierta, a profundidad, ni los motivos ni las intenciones con que las personas obran, mucho menos la situación en la que se encuentran. Solamente Dios es justo para hacer un justo juicio. Porque nosotros, hermanos, somos así. Hoy estamos exaltando a los hermanos y mañana estamos hablando mal de ellos. Hablaban bien de Cristo unas semanas pasadas, unos días atrás, y ya el viernes le estaban diciendo, crucifícale. Pero Pablo, hermanos, ¿qué hacer ante la crítica? ¿Qué hacer ante el elogio? Porque tanto lo uno como lo otro también afectan al que se les da ese tipo de cosas. Si se les critican, muchos se desmoronan. Hermano, pero esta situación que yo estoy viviendo, y aparte de eso vienen aquí a decirme que yo soy un homicida. Una situación similar se encontró Lot. Perdió todo, su vida, su vida material, su trabajo, sus hijos. Y le llegó una enfermedad y vienen sus hermanos y a criticarle y a juzgarle. Pero Pablo, hermanos, ¿qué hizo? ¿Cómo se comportó? Hermanos, vemos al apóstol Pablo calmado. Ni le afectó la crítica que le decían que era homicida, ni tampoco el hecho de que le dijeran que era un Dios. Pablo no se desmoronó por estas dos cosas. Permaneció calmado, sacudió la víbora, no hubo ningún daño, porque ellos desconocían que era un apóstol. Jesús mismo había dicho, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os hará daño, Lucas 10:19. Y aquí también las señales de los apóstoles seguirán, dice, y estas señales seguirán a los que creen, expulsarán demonios, etcétera, etcétera, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Pablo también en 2 Corintios 12:12 demostró las señales de un apóstol. Aquí Dios entonces estaba preparando el terreno del corazón de los de Malta para lo que vendría entonces después. Pablo, hermanos, no solo era un hombre guiado por Dios, no solo era un mensajero por Dios, era un hombre protegido por Dios. Hermanos, si usted está con Dios, Dios a usted también le va a proteger. No le va a quitar las serpientes, no le va a quitar la tormenta, no le va a quitar que el plan se le haya dañado, no, señores. Pero en medio de la tormenta el Señor lo va a proteger. Y si se le viene el mundo encima, las críticas, los señalamientos, no se desmorone. Tranquilo, tómela con calma. Que sea usted el que tenga el control de la situación y no que usted sea controlado por las tormentas de la vida. Ahora, no dejes que el orgullo te impida aceptar la ayuda. Versículo 7 de Hechos 28. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Posiblemente Publio era el gobernador de la isla, puesto por el Imperio Romano. Pero este hombre tenía propiedades, estaban cerca, se llamaba Publio, les brindó hospedaje. A muchos de nosotros no nos gusta admitir la posibilidad de que no podemos manejar algún problema por nosotros mismos. El hombre, el ser humano, siempre le gusta tener el control, manejar la situación. Pero la autosuficiencia no es necesariamente mala en ciertas circunstancias. Ahora, son demasiadas las personas en el mundo a las que les encanta vivir de los esfuerzos de otros. Pero hermano, es el colmo de la necesidad que una persona se rehúse a la ayuda cuando es tan obvia que no nos podemos abastecernos por nosotros mismos. Hermano,
Si a usted se le brinda la mano, déjese ayudar. Déjese ayudar. Deje ese orgullo a un lado. No, a mí no me gusta que me ayuden. Mucha gente, hermano, sufre porque el orgullo no le permite decir, hermanos, necesito una mano, necesito que me ayude. Muchos permanecen sufriendo, lamentándose, murmurando de la situación, pero cuando se les presenta la ayuda, no la quieren recibir. Muchos hermanos piensan que los líderes de la iglesia son adivinos. Muchos hermanos piensan que deben asumir que están mal. No, hermano, hágalo saber, hágalo saber. Sé que es muy incómodo estar pidiendo. Llegó un momento en que me tocó mendigar, por decirlo así. Siempre me valí por mí mismo, suplí mis propias necesidades, pero ahora me toca pedir. A veces nos encontramos así, hermanos. Por eso que decía Santiago, hermanos, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Hay hermanos que no les gusta llamar, les gusta sufrir solos. Deje ese orgullo, hermano. No deje que el orgullo le impida aceptar una ayuda. Recíbala. Recíbala, hermano. No se rehúse en su necesidad. Pablo no rehusó. Publio vino a ayudarnos y nos va a dar hospedaje. Gracias, Publio, porque estamos en necesidad. Necesitamos que nos brindes tu mano, tu hogar, comida. No tenemos nada. Con una mano delante y con una atrás. A veces nuestra situación se pone así. Bueno, no dejes que el egocentrismo te impida ayudar a otros. En el versículo 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Cuando Pablo se encontró donde él no deseaba estar, no se puso a revolcarse en un llanto de lástima por sí mismo, lastimero, no se aisló. En lugar de ello, se extendió a otras personas. El estar preocupados por otras personas es una de las muestras mejores para sanarnos del pobrecito yo, pobrecito yo. Nuevamente sentimos y asentimos con la cabeza. Sabemos también, hermanos, que la autosuficiencia puede convertirse en egocentrismo. Esta gente no le conozco. ¿Yo qué les voy a ayudar? No, no. ¿Tienen problemas? Pues allá ellos con sus problemas. Pues muchas veces lo hemos experimentado. Pero Pablo estuvo entonces dispuesto a ayudar a otros en una situación semejante. ¿Cuántos operarios, cuántos empleados no les gusta el trabajo que tienen? ¿Y cuántos empleados no hacen más sino lo que se les pide y no hacen más por la empresa porque dicen, esa empresa no es mía, a mí no me interesa? Que se dañe esa herramienta, que se dañe, que se eche a perder el producto, que se eche a perder el producto. No me interesa el jefe. Pero Pablo no era así, hermanos, no era egocentrista, ¿sí? Él siempre estuvo dispuesto a ayudar a otros. Y sí, hermanos, Dios tenía la razón. En Hechos capítulo 28, versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Bueno, aquí nos podemos nosotros concentrar en la obra de Pablo. ¿Cuántos meses en Malta? 3 meses en Malta. 3 meses estuvo el apóstol Pablo allí. ¿Pero qué hizo? Lucas no menciona que Pablo se pusiera a predicar. Pero es difícil imaginar que no lo hiciera, pero el texto no dice que Pablo se puso a predicar. Pero Dios había preparado entonces los corazones de los que venían en el barco. Me imagino que Pablo les animó, les demostró que Pablo era su portavoz, les salvó su vida. Y aquí entonces Dios había preparado los corazones de los que estaban en la isla para proteger a Pablo de la serpiente y darle el poder de sanar. Dios jamás desperdicia una oportunidad.
Y aquí está usando el apóstol Pablo como un instrumento. Cuando Pablo sanaba, lo hacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán natural era decirles a los que habían sido sanados que el Jesús que los estaba sanando físicamente también los podía sanar espiritualmente. La tradición no inspirada dice que Pablo no evangelizó Malta y que cuando salió no dejó ningún converso. Es difícil creer eso. Yo creo que Pablo sí evangelizó Malta, aun cuando Lucas no lo registra. Y que cuando Pablo salió, pudo haber dejado una iglesia establecida en la casa de Publio. Yo creo eso, por lo menos. Pero cuando Pablo estuvo allí, Lucas dice que más bien lo usó como un predicador sanador, médico. El misionero sanador. Por 3 meses Pablo estuvo allí en Malta y sus colegas, y fue más que todo, hermano, un misionero médico. También, hermanos, es muy importante en la predicación no solamente preocuparnos por evangelizar, preocuparnos también por las necesidades físicas de aquellos que nos están escuchando. Pablo hizo aquí una gran obra, un misionero médico. ¿Cuántos han sido enviados también a misiones médicas? Simplemente ayudar a las enfermedades, a curar. ¿Qué puedo yo hacer por una persona enferma? Y parece que en la isla de Malta había muchos enfermos, incluyendo el papá de Publio. Y Pablo aquí dijo, bueno, aquí hay una obra que hacer, la obra de benevolencia. Creo, hermanos, vuelvo y repito, creo que Pablo predicó en la isla de Malta, pero Lucas, hermanos, no lo registra. Así que, hermanos queridos, 3 meses en la isla de Malta. Se llegó el día de partir, un lugar donde no quería estar, no estaba en mis planes. Pero Pablo, hermanos, y repito ya para ir terminando este sermón, cuando usted se encuentre en un lugar donde no desea estar, ¿qué debe hacer y cómo se debe comportar? Entonces, déjeme decirle, hermanos, que siempre pudo haber sido peor. Si estamos vivos, gracias al Señor que estamos vivos en esta situación. No resultaron las cosas como son, pero gracias a Dios estamos vivos. Siempre vea, hermano, el lado bueno de las cosas. Sáquele el partido a la situación en la que usted se encuentra. Nunca se desmorone. Siempre sea usted el que tiene el control de la situación. No deje que el orgullo le impida aceptar ayuda. Y no deje que el egocentrismo te impida ayudar a otros en una situación semejante. Y siempre dele a Dios la razón del por qué sucede las cosas. Muchos se están quejando de esta pandemia, pero hay una manera, hermanos, de comportarnos en este lugar que muchas veces no quisiéramos estar y no planeamos estar. Y cuando usted se encuentre en una situación o en alguna condición semejante, acuérdese de Pablo en Malta, un lugar que no estaba en los planes y un lugar en el que Pablo no deseaba estar. Al final, hermanos, Pablo llegó a Roma, no antes sin una emotiva despedida de los habitantes de Malta y sus amigos, gente querida. Había gente buena. Y esta gente, hermanos, dice en el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Así termina esta maravillosa aventura de la cual Dios nos enseña a cómo comportarnos cuando nos encontramos en un lugar que no quisiéramos estar. Hermanos, tarde o temprano usted se va a encontrar donde no desea estar. Si eso le pasa, nuestro deseo es que Dios le ayude a sacarle el mejor partido a la situación y que usted confíe siempre en el Señor, porque el Señor siempre es bueno. El lugar del cual hemos hablado, hermanos, el lugar puede ser una situación o una condición del cual usted tiene poco o ningún control. No podemos, hermanos, controlar este tipo de cosas que pasan en la vida.
No obstante, hermanos, usted se encontrará donde no desea estar y algo parecido al respecto. Sea el caso que sea, no se preocupe ni se queje, sino haga lo que usted como cristiano debe hacer. Después de 3 meses, Pablo entonces viaja con toda la tripulación. Los hermanos en Roma lo esperaron. Yo creo que cuando lo encontraron, oiga, Pablo, tanta demora, ¿qué le pasó? Qué historias las que contaba Pablo, hermanos, entonces, de la providencia y de la misericordia del Señor. Encontramos ya a Pablo entonces en Roma, Hechos 28, del 11 al 31, y nunca más le volvemos a ver, porque hasta acá Lucas registra que llegó el apóstol Pablo. Lo encontramos en una cárcel, pero no se registra en el relato bíblico. ¿Qué fue de Pablo? Probablemente murió, pero hermanos, eso ya sería otra historia. Hermanos, Dios los bendiga y que este relato bíblico de la vida de Pablo nos ayude a nosotros a qué hacer cuando nos encontramos en un lugar donde no queremos estar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración y luego con un himno, y que el Señor les bendiga en este resto de día, y gracias, hermanos, por su atención.